Imagina por un momento que estás caminando por el desierto egipcio. El sol golpea sin piedad. La arena se extiende hasta donde alcanza la vista. Y de repente, bajo tus pies, a 13 metros de profundidad, se oculta un túnel que lleva miles de años esperando ser descubierto. Un túnel excavado con tal precisión que los ingenieros modernos apenas pueden explicar cómo fue posible construirlo sin la tecnología actual. Ese túnel existe. Y podría ser la clave para resolver uno de los enigmas más fascinantes de la historia. ¿Dónde está la tumba de Cleopatra y Marco Antonio? Durante siglos, generaciones enteras de arqueólogos, historiadores y aventureros han buscado sin descanso el lugar donde descansa la última reina de Egipto. Cleopatra VII, la mujer que conquistó a los hombres más poderosos de Roma, que habló 9 idiomas, que gobernó un imperio en una época donde las mujeres apenas tenían voz. Su muerte sigue envuelta en misterio, y su tumba, perdida en algún lugar entre las arenas y el olvido. Hasta ahora, porque hay algo que está cambiando. Algo que ha comenzado a salir a la luz en un lugar llamado Taposiris Magna, a unos 45 kilómetros al oeste de Alejandría. Y lo que se ha encontrado allí no es solo impresionante por su tamaño o su antigüedad, sino por lo que representa. Una posibilidad real de que finalmente estemos cerca de encontrarla. Pero vayamos por partes. Para entender la magnitud de este descubrimiento, primero necesitamos entender quién fue realmente Cleopatra. No la versión de Hollywood, no la mujer fatal de las leyendas. La Cleopatra real era mucho más interesante que todo eso. Era una estratega brillante, una líder carismática, y una de las pocas mujeres de su tiempo que logró gobernar un imperio sin un hombre a su lado. Hablaba egipcio, griego, latín, hebreo, arameo, y probablemente varios idiomas más. Eso en una época donde muchos gobernantes ni siquiera sabían leer. Se presentaba a sí misma como la reencarnación de la diosa Isis, conectando su poder político con lo divino. Y cuando todo parecía perdido, cuando las fuerzas de Octavio, el futuro emperador Augusto, avanzaban sobre Egipto, ella y Marco Antonio tomaron una decisión que los uniría para siempre: morir juntos. Según los relatos históricos, Cleopatra se quitó la vida, aunque la forma exacta sigue siendo debatida. La versión tradicional habla de una serpiente venenosa, un áspid, pero algunos investigadores modernos creen que pudo haber sido veneno administrado de otra forma. Lo que sí sabemos es que Marco Antonio ya había muerto poco antes, y que según Plutarco, uno de los historiadores antiguos más fiables, ambos fueron enterrados juntos. ¿Pero dónde? Eso nunca quedó claro. Y aquí es donde entra Kathleen Martínez, una abogada dominicana que, sin formación académica formal en arqueología, decidió dedicar su vida a buscar la tumba de Cleopatra. Suena a película, pero es real. Martínez estudió durante años los textos antiguos, especialmente los escritos de Plutarco y Casiodión, y llegó a una conclusión diferente a la que tenían los expertos. Cleopatra no estaba enterrada en Alejandría, como muchos creían. Estaba en Taposiris Magna, un templo dedicado a Osiris e Isis, construido por Ptolomeo II, alrededor del año 280 antes de nuestra era. La teoría de Martínez tiene sentido. Cleopatra se identificaba profundamente con Isis, la diosa de la magia y la resurrección. Ser enterrada en un templo dedicado a Isis no solo sería un honor, sino una declaración política y religiosa. Estaría diciendo: soy divina y mi lugar es junto a los dioses. Además, Alejandría ha cambiado tanto a lo largo de los siglos, ha sido tan construida y reconstruida, que encontrar algo intacto allí es casi imposible. Taposiris Magna, en cambio, ha permanecido relativamente intacta. En 2005, Martínez consiguió permiso de las autoridades egipcias para comenzar a excavar. Y desde entonces, lo que ha encontrado ha sido nada menos que extraordinario. Monedas con el rostro de Cleopatra y Alejandro Magno, estatuas de Isis, inscripciones que mencionan a la Reina de Reyes, un título asociado directamente con Cleopatra, cámaras funerarias y finalmente, ese túnel.
El túnel es una obra maestra de la ingeniería antigua. Se extiende por 135 metros bajo tierra, tallado directamente en la roca arenisca, con 2 metros de altura. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto lo ha calificado como un milagro geométrico. Y no es exageración. Construir algo así sin maquinaria moderna, sin sistemas de medición láser, sin herramientas eléctricas, requiere un nivel de precisión y planificación que simplemente deja sin palabras. Alguien quería que ese túnel existiera. Alguien con recursos, con poder, con una visión clara de lo que estaba construyendo. Ahora bien, es importante aclarar algo. Todavía no se ha confirmado que este túnel lleve directamente a la tumba de Cleopatra. Esto es una hipótesis, una teoría que se basa en evidencias arqueológicas reales, pero que aún necesita más investigación. Parte del túnel está inundado, lo que dificulta la exploración. Y la historia de Egipto está llena de sorpresas, de tumbas que resultaron pertenecer a alguien más, de descubrimientos que llevaron a callejones sin salida. Pero las pistas están ahí, y son demasiadas para ignorarlas. Hay algo más que hace que esta búsqueda sea especialmente fascinante. Los relatos de quienes han trabajado en la excavación. Varios miembros del equipo han reportado experiencias extrañas, sueños vívidos con rituales antiguos, intuiciones inexplicables que los llevaron a encontrar cámaras ocultas. Algunos descubrimientos clave coincidieron con eventos astronómicos inusuales, eclipses, conjunciones planetarias, tormentas de arena repentinas que parecían guiar a los arqueólogos hacia áreas específicas. Ahora, esto no es ciencia, no podemos medirlo ni comprobarlo, pero forma parte de la narrativa, del misterio que rodea a Cleopatra. Y quizás nos recuerda que, aunque vivimos en una era de razón y tecnología, todavía hay cosas que no entendemos del todo. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte no como una teoría, sino como un hecho. Para ellos, morir era simplemente pasar a otra fase de la existencia. Por eso construían tumbas tan elaboradas. Por eso llenaban las cámaras funerarias de objetos, comida, joyas, estatuas. No era un ritual vacío. Era preparar a la persona para su siguiente viaje. Y esa creencia, esa certeza de que hay algo más allá de lo que vemos, sigue resonando en nosotros hoy. Está en nuestro ADN, en nuestras religiones, en nuestra necesidad de trascender. Cleopatra lo sabía, y por eso su tumba, si alguna vez la encontramos, no será solo un lugar de descanso. Será un mensaje. El descubrimiento de este túnel ha reavivado el interés mundial por Egipto. Los medios han cubierto la historia, se han producido documentales, y el sitio de Taposiris Magna se ha convertido en un punto focal de investigación. Pero hay más que solo curiosidad. Hay una sensación de que estamos al borde de algo grande. Zahi Hawass, el exministro de Antigüedades de Egipto, uno de los arqueólogos más respetados del mundo, ha dicho que encontrar la tumba de Cleopatra y Marco Antonio sería el descubrimiento más importante del siglo XXI. Y no exagera. Porque no se trata solo de encontrar un cuerpo o un tesoro, se trata de cerrar un capítulo de la historia que ha estado abierto durante más de 2000 años. Se trata de entender mejor quién fue Cleopatra, cómo vivió, cómo murió y qué legado quiso dejar. Y también se trata de nosotros, de lo que podemos aprender de una mujer que, en una época brutal y dominada por hombres, logró gobernar, negociar, amar y finalmente decidir su propio destino. Los errores y decisiones del pasado nos dan la oportunidad de actuar mejor hoy, de valorar a las personas que nos rodean, de luchar por lo que creemos, de dejar nuestra propia huella en el mundo. Pero la historia no termina aquí, porque mientras Taposiris Magna sigue revelando sus secretos, hay otro lugar igualmente misterioso que podría estar conectado con todo esto. El Pozo de Osiris, un complejo subterráneo bajo la meseta de Giza, cerca de la pirámide de Kefren. Este lugar es, en muchos sentidos, tan impresionante como el túnel de Taposiris Magna. Y aunque no hay evidencia directa que lo vincule con Cleopatra, su existencia nos muestra hasta qué punto los egipcios dominaban la arquitectura subterránea y el simbolismo religioso. El Pozo de Osiris es una estructura de 3 niveles,
que desciende unos 30 metros bajo tierra, excavada directamente en la roca. En el nivel más profundo hay un enorme sarcófago de granito, parcialmente sumergido en agua que filtra naturalmente desde el subsuelo. No es casualidad. El agua representa el Nilo, la vida, la muerte y el renacimiento. Osiris, el dios del más allá, fue asesinado y desmembrado, pero resucitó gracias a su esposa Isis. Su historia es la historia de Egipto: muerte y renacimiento, destrucción y fertilidad. Y Cleopatra, al identificarse con Isis, estaba conectándose directamente con ese ciclo eterno. El pozo de Osiris no fue diseñado solo como una tumba, fue diseñado como un espacio ritual. Un lugar donde los vivos podían conectarse con los muertos, donde los sacerdotes realizaban ceremonias en honor a Osiris. Las inscripciones encontradas allí incluyen textos del libro de los muertos, oraciones y hechizos destinados a guiar al difunto a través del inframundo. Es un recordatorio físico de que, para los egipcios, la muerte no era el final. Era el comienzo de algo más grande. Lo fascinante de lugares como Taposiris Magna y el Pozo de Osiris es que nos muestran que el antiguo Egipto no era solo una civilización avanzada en términos de ingeniería o arte. Era una civilización profundamente espiritual, que entendía el poder de los símbolos, de los rituales, de la narrativa. Construían tumbas que eran en esencia historias talladas en piedra. Historias sobre quiénes eran, qué creían y cómo querían ser recordados. Y eso es algo que todavía podemos aprender hoy. Vivimos en un mundo obsesionado con el presente, con lo inmediato, con lo que podemos ver y tocar. Pero hay valor en pensar a largo plazo, en construir algo que trascienda nuestra propia vida. Cleopatra lo hizo, los faraones lo hicieron, y nosotros también podemos hacerlo, de formas grandes o pequeñas. Cada decisión que tomamos, cada relación que cultivamos, cada acto de bondad o valentía, es parte de nuestro legado. Las excavaciones en Taposiris Magna continúan. Parte del túnel todavía está bajo el agua, y los arqueólogos están planeando explorar las áreas sumergidas del Mediterráneo cercano, ya que una serie de terremotos devastadores entre los años 320 y 133 de nuestra era provocaron que parte del complejo del templo quedara bajo el mar. Hay indicios de que existe una red de túneles que conectan el lago Mariut con el Mediterráneo, lo que amplía aún más el alcance de la investigación. Cada nueva pieza de cerámica, cada bloque de piedra caliza, cada inscripción que se descubre añade otra capa a la historia. Y aunque todavía no sabemos con certeza si Cleopatra está enterrada allí, lo que sí sabemos es que este lugar fue importante. Muy importante. Lo suficientemente importante como para que alguien invirtiera años de trabajo y recursos en construir ese túnel. Lo suficientemente importante como para que su historia sobreviviera más de 2000 años. Pero hay algo en este hallazgo que va mucho más allá de lo arqueológico. Algo que, curiosamente, conecta con un tema del que casi nadie habla cuando se menciona el antiguo Egipto: su relación con el conocimiento astronómico y las proporciones matemáticas. Porque cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar la orientación exacta del túnel de Taposiris Magna, descubrieron que no apunta en cualquier dirección. Está alineado con precisión hacia el este, hacia donde sale el sol durante el equinoccio de primavera. Y eso no es casualidad. Los egipcios entendían los ciclos solares mejor que casi cualquier civilización de su tiempo. Sabían que el sol no solo daba luz y calor, sino que marcaba el tiempo, las estaciones, la vida misma. Y Cleopatra, como descendiente de los Ptolomeos, llevaba en su sangre esa tradición. No era solo reina de Egipto, era guardiana de un conocimiento que venía de milenios atrás. Pensemos en esto por un momento. Cleopatra era griega por linaje, sí, pero había algo que la diferenciaba completamente del resto de su familia. Ella sí hablaba egipcio. Era la primera de los Ptolomeos en hacerlo, y eso le daba acceso directo a los sacerdotes, a los templos, a los textos sagrados que sus antecesores nunca pudieron leer. Textos que hablaban de geometría sagrada,
de cómo construir edificios que resonaran con las fuerzas invisibles del cosmos, de cómo enterrar a los muertos para garantizar su tránsito seguro al más allá, y probablemente de cómo esconder secretos tan profundos que solo los iniciados pudieran encontrarlos. Esto nos lleva a un detalle fascinante que los investigadores han empezado a notar en los últimos años. Muchas de las estructuras ptolemaicas, las construidas durante la dinastía de Cleopatra, tienen patrones matemáticos ocultos, proporciones que aparecen una y otra vez. La proporción áurea, el número pi, secuencias que parecen estar codificadas en la distancia entre columnas, en la altura de los muros, en la profundidad de los pozos. No eran simples construcciones, eran mensajes. Y quizás, solo quizás, ese túnel bajo Taposiris Magna también lo sea. Pero si realmente queremos entender la magnitud de lo que podría significar encontrar la tumba de Cleopatra, tenemos que hablar de lo que pasó después de su muerte. Porque Octavio, el hombre que la venció, no era tonto. Sabía perfectamente que Cleopatra muerta podía ser incluso más peligrosa que viva. Muerta se convertía en mártir, en leyenda. Y las leyendas son difíciles de matar. Así que tomó una decisión estratégica. Permitió que fuera enterrada con honores junto a Marco Antonio, pero mantuvo en secreto la ubicación exacta. No quería que su tumba se convirtiera en un santuario. No quería que los egipcios tuvieran un lugar donde llorarla, donde recordarla, donde alimentar la idea de que ella y su linaje representaban algo divino, y funcionó. Durante más de 2000 años, nadie ha sabido con certeza dónde está. Alejandría, la ciudad que ella amaba, que ella gobernó, fue saqueada, reconstruida, inundada, enterrada bajo capas y capas de historia. Los terremotos que mencionábamos antes no solo hundieron parte de Taposiris Magna, también destruyeron gran parte de la antigua Alejandría. El faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, colapsó. El palacio real donde Cleopatra vivió, donde tomó decisiones que cambiaron el curso de la historia, desapareció bajo las aguas del puerto. Y con él, todos los registros, todas las pistas, todo lo que podría habernos llevado hasta ella. Pero los egipcios eran maestros del simbolismo. Y si hay algo que hemos aprendido de ellos, es que nada dejaban al azar. Si Cleopatra eligió Taposiris Magna, no fue solo porque era seguro o porque estaba dedicado a Isis. Fue porque ese lugar representaba algo mucho más grande. Taposiris Magna significa, literalmente, la gran tumba de Osiris. No es que creyeran que Osiris estaba enterrado allí físicamente, sino que ese templo era una réplica simbólica del lugar sagrado donde, según el mito, Isis encontró el cuerpo de Osiris después de que Seth lo hubiera asesinado. Era un lugar de resurrección, de esperanza, de triunfo sobre la muerte. Y Cleopatra, al elegir ese sitio, estaba diciendo algo muy claro. Yo también resucitaré. Ahora, pensemos en lo que eso significa para nosotros hoy. Vivimos en una época donde todo parece instantáneo, donde la información está a un clic de distancia, donde la idea de dejar algo para las generaciones futuras parece casi anticuada. Pero Cleopatra construyó su legado pensando en la eternidad. No solo en los próximos 10 años, ni en los próximos 100, en miles de años. Y aquí estamos, en el siglo XXI, todavía hablando de ella, todavía buscándola, todavía fascinados por su historia. Eso es poder real, no el poder de los ejércitos o del oro, sino el poder de las ideas, de las historias, de los símbolos que trascienden el tiempo. Y hay otra cosa que vale la pena mencionar. Los investigadores que están trabajando en Taposiris Magna no solo están buscando una tumba, están reconstruyendo un mundo entero. Cada objeto que encuentran, cada fragmento de cerámica, cada moneda, cuenta una historia. Nos habla de cómo vivía la gente en esa época, qué comían, qué comerciaban, en qué creían. Han encontrado restos de un puerto que conectaba el templo con el mar. Almacenes donde se guardaba grano, aceite, vino. Talleres donde se fabricaban amuletos y estatuas. Taposiris Magna no era solo un templo. Era un centro económico, religioso y político. Era un microcosmos del Egipto ptolemaico. Y si Cleopatra está allí,
Su tumba no estará sola. Estará rodeada de todo un ecosistema de vida y muerte, de comercio y religión, de lo mundano y lo divino. Pero aquí viene algo que realmente pone la piel de gallina. En 2020, durante una de las expediciones de exploración del túnel inundado, los buzos encontraron algo inesperado. Bloques de piedra caliza, tallados con inscripciones jeroglíficas, que mencionaban directamente rituales funerarios reservados exclusivamente para la realeza. No para cualquier noble, para faraones. Y aunque Cleopatra técnicamente era de origen griego, ella se presentaba como faraón. Llevaba la doble corona. Participaba en los rituales egipcios. Para su pueblo era la reencarnación de Hathor y de Isis. Era, en todos los sentidos, una faraona. Y esos bloques, esas inscripciones, apuntan a que alguien de altísimo rango fue enterrado siguiendo esos protocolos. Alguien que merecía el mismo tratamiento que los grandes faraones del pasado. Además, hay un detalle técnico que los expertos no pueden ignorar. El túnel no termina donde está inundado. Los estudios con georradar han revelado que continúa, que se extiende mucho más allá de lo que se puede ver a simple vista. Y en el punto donde desaparece bajo el agua, hay indicios de una cámara. Una cámara grande, sellada, intacta. Nadie ha entrado ahí en más de 2000 años. Nadie sabe qué hay dentro. Pero las mediciones sugieren que es lo suficientemente grande como para albergar un sarcófago, ofrendas funerarias y todo lo necesario para un entierro real. Ahora bien, explorar esa cámara no es sencillo. El agua está mezclada con sedimentos, la visibilidad es casi nula y el riesgo de colapso es real. Los terremotos debilitaron las estructuras y cualquier movimiento brusco podría provocar un derrumbe. Así que los arqueólogos están procediendo con extrema cautela. Están utilizando robots submarinos equipados con cámaras, sensores y herramientas de mapeo tridimensional. Están trabajando con ingenieros especializados en excavaciones subacuáticas. Están consultando con expertos en conservación para asegurarse de que, si encuentran algo, puedan preservarlo adecuadamente. Porque si realmente está ahí, si realmente es ella, este será uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Y no pueden permitirse cometer errores. Pero volvamos por un momento a la pregunta fundamental. ¿Por qué nos importa tanto encontrar a Cleopatra? ¿Por qué seguimos buscándola después de más de 2000 años? Sí, es fascinante desde el punto de vista histórico. Sí, sería un logro arqueológico monumental. Pero hay algo más, algo profundamente humano. Cleopatra representa la idea de que una persona, contra todo pronóstico, puede cambiar el curso de la historia. Nació en un momento en que su reino estaba en declive, rodeada de enemigos, en un mundo dominado por hombres que no la tomaban en serio. Y aún así, logró gobernar, logró negociar con Roma, logró dejar una huella imborrable. Nos recuerda que todos tenemos la capacidad de decidir, de luchar, de construir algo significativo con nuestras vidas. Nos recuerda que el final no define la historia completa, que lo importante es cómo vivimos, qué defendemos, qué dejamos atrás. Y eso es algo que podemos aplicar hoy. Cada uno de nosotros está construyendo su propio legado, aunque no nos demos cuenta. En cómo tratamos a los demás, en las decisiones que tomamos, en los momentos que elegimos compartir con las personas que queremos. No hace falta construir pirámides ni gobernar imperios. Hace falta vivir con intención, con propósito, con la certeza de que lo que hacemos importa. Cleopatra lo entendió, y por eso, 2000 años después, seguimos hablando de ella. La búsqueda continúa. Kathleen Martínez y su equipo siguen trabajando, día tras día, bajo el sol implacable del desierto, descendiendo a las profundidades de ese túnel que guarda secretos milenarios. Y mientras tanto, el mundo observa, esperando el momento en que finalmente se abra esa cámara sellada, en que la luz vuelva a iluminar un rostro que no ha sido visto desde el año 30 antes de nuestra era. Ese momento llegará. Quizás pronto, quizás en unos años, pero llegará,
Y cuando lo haga, no solo habremos encontrado una tumba, habremos encontrado una conexión directa con uno de los capítulos más extraordinarios de la historia humana.